Muy buenas noches, San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica y el mundo. Les damos más cordial bienvenida y los invitamos a un programa más. Esto es Conexión 504. Transmitiendo el día de hoy a través del Facebook Live. Ya estamos conectados con nuestro invitado el día de hoy, mi estimadísimo. A ver, Rafael le está haciendo unas pruebas de sonido. Solamente tiene que activar ahí, toca la pantalla y vas a poder ver el mensaje del mute que tienes activado posiblemente. Vamos a ver si te permite ahí. Exactamente. ¿Me escuchas? A ver, un minuto mientras intentamos aquí. Déjame ver. Vamos a hacer una pequeña prueba y ve si nos escuchas. Bueno, mientras se conecta Rafael, comentarles a todos el día de hoy, 18 de marzo, cuando estamos al punto de las 8:10 de la noche, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que durante la próxima hora compartamos un tema de mucho interés. Invitado especial, estamos en San Pedro Sula transmitiendo y desde aquí, bueno, Rafael, espero que estés por aquí en San Pedro Sula o te agarramos en Tegucigalpa. Estoy en Tegucigalpa, aquí estamos con la familia. Bien, bien, interesante. Bueno, ya después de todas estas situaciones que tenemos y mucha información que se nos ha brindado por ahí, es un momento, pues precisamente como lo indica Rafael, para estar acompañado con tu familia, bueno, aquellos que pueden y que tienen la oportunidad de tenerlo cerca. Y para el día de hoy hemos preparado un tema interesante y sobre todo que va de la mano con lo que estamos viviendo actualmente. De invitado, mi estimadísimo licenciado Rafael Mejía, licenciado en psicología. Rafael, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todas las personas que sintonizan Conexión 504. Y pues es un gusto compartir nuevamente con ustedes y sobre esta temática que creo que a todos nos va a caer bien conversar un poco para poder tranquilizarnos y poder hacer acciones preventivas, ¿verdad? Y combativas ante esta situación de crisis que se vive en el país y en el mundo. Claro, definitivamente. Es una situación que nos lleva a tener algunas actitudes distintas para poder sobrellevarla sobre todo. Y el tema que hemos preparado para el día de hoy es primeros auxilios psicológicos. A todas las personas que nos escuchan, agradecemos sus comentarios. Pueden hacerle a través del Facebook Live. Ya estamos transmitiendo. Les recuerdo, Conexión 504. Esa es la frecuencia y el nombre de nuestro programa con el cual nos puedes escuchar. De igual manera, tenemos cada uno de los programas se están transmitiendo y se están realizando podcasts, así que puedes en cualquier momento, en el momento que tú desees, cargar iBox o Spotify y escuchar cada uno de los programas on demand en el momento que tú desees. Rafael, damos inicio. Primeros auxilios psicológicos. Cuéntanos. Bueno, los primeros auxilios psicológicos normalmente se crean para tratar de manejar el tema de las crisis. Uno de los autores que más habla del tema de las crisis es el famoso Kaplan, que los denominaba como estados en los que aparecen cuando una persona enfrenta obstáculos y sus objetivos o expectativas vitales que parece ser insuperables con los métodos usuales de resolución de problemas. En este caso vamos a hablar de diferentes crisis de las que podemos sufrir, crisis, por ejemplo, por eventos naturales, crisis por el tema de la violencia, crisis por el tema, por ejemplo, de las guerras, crisis de tema político que ya nuestro país lo ha sufrido. Y en este caso estamos hablando de una crisis, de una pandemia, que es algo que puede afectar a la sociedad y en este tiempo ya está afectando a la comunidad en general. Es lastimoso ver los números de la gente en el país, por ejemplo, en Italia, que ayer creo que leía uno de los números ya rompía récord en una de las pandemias, eran más de 400 muertes en un solo día. Y pues yo creo que ya el gobierno en nuestro país está tomando medidas aún más rígidas, más duras, pero en realidad son las cosas que tienen que hacer cuando uno trata con un país que no ha sido normalmente disciplinado. Nosotros como sociedad no somos ni siquiera disciplinados con el tema de la limpieza en las calles. Tú vas manejando en una carretera y la gente abre una ventana y va tirando sus botes, sus churros, su basura. Estás en una fiesta, en un estadio, por ejemplo, y a mí me llamó mucho la atención en uno de los partidos del Mundial, después de que los japoneses o los coreanos terminaron un partido, ellos mismos andaban sus bolsas y las estaban recogiendo de la basura. Nosotros, lastimosamente, este tema de sentirnos en aislamiento, pues nos hace sentir algunas personas aprensivas, algunas personas se ponen más ansiosas. Ayer hablábamos de alguna sintomatología que iba a poder detonar la gente, pero en general el tema de las crisis nosotros tenemos que verlo como los principios, los primeros auxilios psicológicos como
técnicas basadas en evidencia, destinadas más que todo a ayudar a la población que se afecta por un estado crítico. Y en realidad el atender una crisis no es más que bajarle la sintomatología a las personas de ese estado de crisis o de ansiedad agudo a un estado donde la persona pueda tomar ya decisiones por sí misma y que se pueda sobre resguardar por sí misma. O sea, no es que la crisis, hay una frase muy popular que se dice, la crisis termina cuando las personas vuelven a subir al carril de su vida cotidiana. Las crisis se superan volviendo a nuestra rutina en nuestra vida cotidiana. Ahí, Rafael, sabemos que precisamente tus comentarios van de la mano con la situación en la que estamos viviendo, y no es una situación solamente en nuestro país, Latinoamérica, hacía el comentario de Italia precisamente, donde se tiene mucha información relevante y donde hay un impacto social muy fuerte, donde se están viviendo situaciones que esperamos no sucede en nuestro país, pero es inminente una situación como tal, ¿verdad? En la medida de lo posible que cada uno de nosotros somos responsables de poder eh, contar y poder adecuarnos a las medidas que el gobierno y muchas de las instituciones nos están comunicando. ¿En qué momento, o sea, esos principales factores que afectan, esos factores que determinan el poder llegar a solicitar los primeros auxilios, cuándo lo determinas? Bueno, en realidad sería cuando las personas entran en fases o en lo que se llama la palabra crisis, donde la persona va teniendo ya cierto desmoronamiento, por decirlo así, se ve debilitado, se ve frustrado, ya entra en un estado de inadaptación. Y el tema de los primeros auxilios es el tema de reducir el nivel de estrés. Recordemos que el nivel de estrés se produce a nivel neurológico por el neurotransmisor o por la neurona llamada cortisol. Entonces, las personas que más secretan cortisol son las personas que más van a tener el tema del detonante agudo en cuanto al nivel de estrés. Y lo que pretenden los primeros auxilios y la cortisona, perdón, como neurona, que es la que más difunde también el tema del estrés. Cuando nosotros hablamos de los primeros auxilios psicológicos es fomentar un estado de adaptación en las personas, afrontar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo la situación. Por ejemplo, esta crisis nos tiene en un nivel de estrés donde los primeros auxilios psicológicos se tienen que ver en las tres periodos de tiempo, tanto a corto, a mediano o a largo plazo, porque habemos comunidades donde ahorita estamos empezando a sentir el tema de la incidencia y la prevalencia de la sintomatología y de los pacientes. Vimos cómo a inicios de la semana pasada, perdón, se hablaba solo de 2 casos, luego se hablaron de 4, luego pasaron a 6, actualmente ya estábamos hablando de 9 en la tarde, no sé si ahorita en el transcurso del día han habido más casos. Entonces, el tema de las fases de los primeros auxilios psicológicos, que normalmente hablamos de 8 fases, que las vamos a ir explicando obviamente durante la entrevista, lo que pretenden es más que todo estabilizar a la persona. Siempre es importante buscar a alguien que te transmita tranquilidad. Esa persona ya sea mayor, adulta o una persona profesional que inspire confianza y que pueda tener este discurso más de poner a las personas ansiosas o que entren en pánico o en un estado de alerta, que eso es la palabra estrés. La palabra estrés es, hay 2 tipos de estrés también, pero la palabra estrés es un estado de alerta para nuestro sistema. Pero lo que importa cuando una persona padece de estrés es lo que se llama ajuste. Y ajuste es cualquier situación o cualquier cosa que un ser humano haga para subsanar ese nivel de tensión psicológica o estrés. Ahora, en el ajuste es donde entran diferentes decisiones en el ser humano. Muchas personas pueden beber como manera de ajuste para bajar el nivel de estrés. Muchas personas pueden querer fumar para que de esa manera, mediante ese ajuste, trata de volver a nivelar su nivel de estrés. Otras personas todavía se ponen un buzo, un par de tenis y salen a correr, buscando el ejercicio físico como la manera de ajuste. Cuando mencionaba hace unos segundos que hay 2 tipos de estrés, hablamos del denominado euestrés o el que se conoce como estrés positivo, que es el estrés que nos hace activarnos para buscar una meta que nos interesa. Por ejemplo, ahorita los que no tengan comida o agua o no tengan cubiertas sus necesidades básicas en cuanto a alimentación, mañana o el día que sea van a tratar de salir, de contactar a las personas que tienen alimento, llamar, pedir por internet.
ahí se activa el nivel de euestrés, que es el estrés positivo, donde la persona va a tener muchos contactos, muchas reacciones con el objetivo o meta de conseguir el alimento. Otro nivel de euestrés que podemos tener es las personas que ayer salieron en cámara buscando combustible para sus vehículos, ¿verdad? Salen a la calle, propensos a que los detenga la autoridad o algo, pero la meta de esa acción de estrés positivo es adquirir combustible para el vehículo y así otros casos, por ejemplo, las personas que quieren ir a una farmacia, conseguir mascarilla o gel o alcohol o alguna pastilla de acetaminofén, etcétera. El distrés, que es el denominado estrés negativo, ese es el que nos va a repercutir en la salud. Por ejemplo, las personas que van a empezar a desarrollar sintomatología por no tener cubiertas estas necesidades básicas, o el tema del distanciamiento con algunos seres queridos, familiares o amigos, entonces las personas pueden empezar a tener alguna sintomatología ya específica, ¿verdad? Pero eso, obviamente, con la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, la gente pretende ir moldeando eso y empezaríamos con el primer paso de los primeros auxilios psicológicos, que es el que se llama contacto y presentación, que es donde el profesional de la salud o la persona ahora, en este caso, porque no vamos a hacer suficiente los profesionales de la salud en un hospital o en una comunidad, sino que es esta persona que se le acerca al otro en una comunidad o una sociedad para brindarle su apoyo, en qué te puedo ayudar, ¿verdad? Te puede servir este vasito con agua, sentémonos, respirad, tranquilo, decime cómo te sentís, decime qué te pasa. Ese primer paso, esa primera fase, denominado contacto y presentación, es donde la persona se pone al servicio de la persona que se manifiesta afectada. Importante, importante en este caso, Rafael, y para todas las personas que están pendientes de la señal hoy, nuestro invitado especial, licenciado Rafael Mejía, y estamos conversando acerca de los primeros auxilios psicológicos. Rafael, hablabas hace algún momento de ciertos pasos, de algunos pasos que uno puede llevar a cabo precisamente para superar esta etapa. Pero previo a ello, me encantó el tema, como lo comentabas, hablabas de las reacciones químicas, bioquímicas que tenemos en nuestro organismo y que definitivamente las vamos o son las que nos permiten actuar o no actuar en ciertos momentos. Estas reacciones van de la mano con el cortisol, comentabas. Sí, ¿verdad? El cortisol, la cortisona, que es la neurona que libera el nivel de estrés, normalmente bioquímicamente el ser humano ya va a tener ciertas glándulas que secretan estas neuronas, ¿verdad? Y también hay que incluir la parte de los neurotransmisores, que también el no tener en equilibrio estos neurotransmisores en nuestro proceso sináptico, que es cuando se transmite una neurona a otra, un neurotransmisor de una neurona a otra, ahí entran mucho en juego los neurotransmisores. El principal en este caso que sería la dopamina, la noradrenalina, la norepinefrina, que son los neurotransmisores que se estudian específicamente para el tema de la ansiedad o en este caso el estrés. Y el que maneja nuestro estado de ánimo, en este estado de evitar la depresión o producir la depresión, es el neurotransmisor llamado serotonina. Entonces muchas personas tienen que estar muy alerta a saber, uno se reconoce cómo se siente, ¿verdad? Y cómo es tu estado normal de confort o de tranquilidad. Entonces, la persona tiene que ser muy sabia, muy asertiva y hasta cierto punto humilde para poder expresarle a alguien cuando no se siente de la mejor manera y buscar de esa manera, ya sea el ejercicio, la técnica de relajación, que podemos también socializar durante la entrevista, varias técnicas de relajación que pueden tener bastante impacto. Por ejemplo, una de las principales técnicas de relajación que se utilizan y que pueden hacerse en espacios cerrados es lo que se llama relajación muscular progresiva, que es del doctor Jacobson. La técnica de relajación muscular progresiva es que la persona vaya tensando y relajando, tensando de 3 a 5 segundos cada músculo del cuerpo y relajándolo de 3 a 5 minutos, 3 a 5 segundos cada parte del cuerpo. Puedo fruncir mis cejas, cerrar mis ojos de 3 a 5 segundos y abrirlos. Puedo tensar mi mandíbula de 3 a 5 segundos y la relajo. Puedo tensar mi pecho de 3 a 5 segundos. Esa técnica de relajación muscular progresiva es una de las principales y de las más antiguas. Fue descubierta por el doctor Jacobson. Otra técnica que puede ser bastante útil para las personas es lo que se llama la técnica de respiración diafragmática, que es la técnica donde utiliza 5 mecanismos en el tema de la respiración, que es inhalar la mayor cantidad de aire por nuestra nariz, inhalar la mayor cantidad de aire por nuestra nariz, de manera que se llene primero nuestro estómago y luego nuestros pulmones,
vamos a, como segundo paso, retener ese oxígeno de 3 a 5 segundos y luego tenemos que exhalar todo ese oxígeno contenido en nuestros pulmones y nuestro estómago entre 5 y 7 u 8 segundos, pero tenemos que exhalar todo el aire que tenemos en nuestros pulmones y en nuestro estómago. Esa repetición de inhalar por la boca, retener ese oxígeno de 5 a 7 a 3 a 5 segundos e exhalarlo de 5 a 7 segundos tiene que hacerse en un periodo por lo menos de 20 episodios o 20 rutinas. Luego las personas pueden utilizar también en sus hogares la técnica de musicoterapia, que es utilizar ciertas melodías o cierta música. Hay música de olas de mar, o de riachuelos, o de pajaritos, o de gaviotas en un horizonte. El tema de riachuelos, que se escucha el agua correr. Esa es la técnica de musicoterapia para tratar de equilibrar nuestras hormonas y nuestras reacciones corporales. Luego hay otras técnicas que se utilizan como la aromaterapia, que es utilizar ciertas velas o ciertos aromas en base a aceite o de ceras para tratar de envolver un ambiente más agradable. Tienes la técnica de la meditación, tienes la técnica de visualización positiva, tienes la técnica del masaje corporal. Yo creo que ahorita ya mencionamos 6, 7 técnicas que si las personas pueden tener el espacio para poder explorarlas por internet, les van a decir la instrucción de cómo hacerla, por dónde hacerla y en qué cantidad de personas o en qué lugares son los más idóneos para hacerla. El tema es que cada una de las terapias que acabas de comentar y cada uno de estos ejercicios son temas físicos, ¿verdad? El tema de la respiración, la relajación, el tema de tensar los músculos y soltarlos. El de la respiración, he hecho algunas prácticas muy similares, la verdad que sí, ayuda a limpiar un poco la mente, a tranquilizar la mente sobre todo, y permite tomar decisiones más fluidas. Ese es muy efectivo. Lo de la música también, eso de los riachuelos, escuchar naturaleza, en las olas del mar y algunos ambientes que son precisamente naturaleza, eso ayuda también a calmarse un poco para que en la manera de lo posible nos ayude a tomar decisiones y a que esas decisiones vayan de la mano con los requerimientos en los que estamos. Hablamos en ese caso de algunos ejercicios que toda persona puede practicar en su casa sin ningún inconveniente, que requieren un poco de atención, un poco de humildad, que es una frase que una palabra que nos acabas de decir y definitivamente muchas de las personas nos creemos Superman, ¿verdad? Nada nos pasa, nada nos pega, no hay nada que suceda aquí en este caso. Y el tema de tener la humildad para poder aceptar una situación como esa, que hay cierta presión externa e interna para poder solventar y más en un momento como en el cual sabemos que no todo está bajo nuestro control, ¿verdad? Hay temas que están externos y que interfieren, podemos decirlo así, con cada una de las decisiones que tomemos. Sí, bueno, nosotros ayer mencionábamos en una entrevista de que muchas personas se han expresado por los medios, por las redes sociales o por canales de una manera bastante irresponsable, generalizan, ¿verdad? Generalizan que creo que nadie tiene la potestad de hablar en voto de otro ser humano, todos tenemos voz y voto, pero las personas creo que aprovechan ese tipo de protagonismo para más bien generalizar criterios o conductas y creo que eso es bastante irresponsable. Los hondureños ya de por sí, Héctor, el hondureño ya de por sí somos personas paranoicas, somos personas muy dados al temor, al miedo, vivimos sometidos a una cultura del temor y del miedo, solo veamos las películas que más se transmiten, los programas después de las 9 de la noche de narcotráfico y de guerras, bueno, lastimosamente estas cosas por internet que uno puede tener las licencias o las membresías, creo que el 70-80% son series de narcotráfico. Vemos las portadas de los diarios, vemos las páginas de las malas noticias, masacre, decapitan, incendian, y nosotros esas cosas las leemos en la mañana, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Yo creo que la gente en estos momentos tiene que ser bastante inteligente en saber qué alimento digerir, ¿verdad? Si lo que queremos es mantenernos tranquilos, evitemos el tratar de ver estas noticias alarmantes, o si las vemos, saber con qué manera las vamos a asumir, porque si yo me pongo a buscar ahorita en internet o en los diarios todas las noticias internacionales y nacionales que hay, voy a tener que correr con esa responsabilidad de cómo voy a reaccionar al darme cuenta de esas cifras de mortalidad, de esas cifras que no favorecen el tema de la esperanza. Nosotros
como profesionales de la salud, la responsabilidad que tenemos es tratar de transmitir un mensaje esperanzador, pero siempre de la línea del realismo. O sea, no vamos a hablar de que aquí no pasa nada, aún siendo psicólogo, mucha gente utiliza eso es psicológico y la palabra psicológico lo utilizan a son de broma, ¿verdad? Me duele la cabeza, eso es psicológico, ¿verdad? Tú me dices, Rafa, tengo dolor de estómago, eso es psicológico, Héctor, y casi decimos psicológico, popularmente eso es paja, ¿verdad? Eso no existe. Y al decir eso es psicológico, lo que estamos diciendo es algo que nos va a afectar nuestra conducta y nuestro comportamiento. Definitivo. Y el impacto, sobre todo, Rafael, o sea, es importante medir el impacto. Bien, como comentas, hay tanta información. Podrías pasarte el día completo, darle zapping a los canales, a las redes, y todo está orientado ahí, pero no, todavía no vemos esos destellos de salud mental que nos ayuden precisamente a limpiar nuestra mente y que nos permita tener esa toma de decisiones mucho más clara. Completamente de acuerdo en lo que comentas. Y ese término es psicológico, pues también, se ve mucho el uso y va de la mano, como comentar, con el mismo término. Pero de una u otra manera, el hecho de tener la humildad y acercarnos a un profesional, como es tu caso, Rafa, que nos puede permitir, a través de este medio, un medio que nos permite llegar a N cantidad de lugares, dar una propuesta que nos saque de esta situación y que nos permita tener claridad de dónde estamos en este momento. Hablabas de los ejercicios, ¿hay algunos pasos más que te gustaría comentar? Sí, bueno, yo creo que sería muy útil recomendar cierta literatura que pueden tratar de traer cierta comodidad a las personas. Voy a mencionar algunos libros que hablan, por ejemplo, del tema del manejo de crisis. Uno de los libros se llama Personas en Crisis y es un libro de la autora Diana Sullivan. Hay libros que pueden utilizar las personas ahorita que son los de logoterapia, la logoterapia, que es la terapia más ligada al humanismo y al tema existencialista del ser humano. Puede ser bastante útil darle una revisadita a la logoterapia. Puede servir también leer temas incluso del manejo del duelo. El duelo no solo es ir a un cementerio y enterrar a una persona y después vivir el novenario y todo eso. El duelo es, por ejemplo, los que no podemos ir a un trabajo, el duelo es los que no pueden ir a su comunidad de origen, el duelo es el que no pudo viajar a su país. Hay personas que están en otros países que ya tenían su viaje previsto para ir a Honduras o viceversa, personas que estaban en Honduras y que estaban previstos ir a su país de origen y no han podido. Ahí están fabricando lo que se llama un tipo de duelo. Ahí va a entrar también lo que se llama el síndrome de Ulises, que es de esta mitología griega de la Odisea. El síndrome de Ulises es la persona que viajó de un lugar a otro y, por ejemplo, alguien que esté de nuestro país de Honduras y haya viajado a Europa o a Sudamérica o a Norteamérica y que esté ahí en un estado de indefensión, en un hacinamiento, en un aislamiento social, y esa gente va a empezar a hacerle falta la comida de su país, sus amistades, sus costumbres, las tradiciones que hay culturales, ahorita que ya se acerca Semana Santa, entonces van a empezar a querer llamar por este tipo de medios a sus familiares. La otra cuestión también es los distanciamientos familiares que pueden haber, hijos de diferentes padres que, por ejemplo, quieren estar con los dos papás y no pueden, o papás que por cuestión de seguridad o de salud, por las decisiones también del gobierno, no pudieron viajar a su hogar. Entonces, creo que sería muy importante leer sobre lo que se llama terapia de gestal. Los procesos gestálticos son los que atribuyen al ser humano la capacidad de superar, de darle vuelta a la página, como decimos nosotros. Y por último, recomendaría leer, tú hablabas antier en la entrevista con Jorge Luis Mejía de la capacidad que tiene el ser humano para superar adversidades. Esa capacidad tiene nombre y tiene apellido, y esa capacidad del ser humano para superar adversidades se llama resiliencia. Y una de las personas que yo más he admirado por la facilidad que desenvuelve ese tema es una psicóloga chilena, que luego te puedo pasar incluso el contacto para ver si podemos tener esa oportunidad maravillosa de contactarla. Ella se llama Cecilia Kirby y ojalá ella nos pueda ver después por las redes sociales porque nos seguimos por las redes sociales. Cecilia Kirby es psicóloga clínica con mucha experiencia y ella es, a mi criterio, la profesional experta en el tema de resiliencia. Sé que hace un par de meses, no sé si a un año, regresó a su patria, que es en Chile, pero yo que sé que estaría muy anuente a compartir con nosotros su experiencia. Leer sobre resiliencia es lo que ahorita tenemos personas que hasta ahorita se sienten en un encierro o que se sienten frustrados por no poder salir.
Y hasta ahorita podemos tener un poco más de empatía por esa persona que andaba en una silla de ruedas, por esa persona que le falta un miembro superior, un miembro inferior, por esa persona que estaba en cama recibiendo atención médica, en una cama médica, ortopédica, con asistencia de una enfermera, con un suero, con un catéter, comiendo lo mismo, sin salir, sin poder estar en un espacio. Ahorita podemos tener un poco más de empatía de las personas que están privadas de libertad, y en eso también entran personas de mucho poder de nuestro país que lastimosamente por malas decisiones están tras las rejas. Yo me siento tan orgulloso de pertenecer a una familia de personas luchadoras, que todos estamos bajo un techo y cuatro paredes, pero estamos en libertad. Triste es la persona que tiene personas arriba de él, padres, madres, abuelos, tíos, hermanos mayores, y lastimosamente esa gente está presa tras las rejas, en otros países incluso, y que deberían de ser personas que también nos inspiren respeto y también el querer seguir sus pasos. Lastimosamente no es así. Creo que la resiliencia debería ser un tema muy útil a leer, la logoterapia, la terapia de Gestalt y también estas técnicas de manejo del estrés o técnicas de relajación. Importante el tema resiliencia. Hablábamos precisamente, como comentabas con Jorge, de esa característica de la resiliencia, es cómo superar las adversidades. No es que todo es color de rosa, sino que sencillamente es los dos pies sobre la tierra y con esta información, con la información que nos rodea, empezar a tomar decisiones y sobre todo actuar, que es lo relevante en este caso. Y que eso mismo actuar nos permita salir de esta situación. Brindarle Correcto. soporte y apoyo a aquellas familias que, como bien comentas, imagínate el hecho de recibir una llamada, Rafael, un mensaje. Te felicito de gran oportunidad que tiene tu familia ahí, todos juntos, los puedes ver, están cerca. Y aquellas personas que no, entre San Pedro Sula y Tegucigalpa conocemos mucho la historia, y para todas las personas que nos escuchan, que de repente están en otras ciudades, pues se da mucho ese tránsito entre la ciudad industrial de nuestro país, que es San Pedro Sula y Tegucigalpa, y muchas familias pues están aquí, algunos parientes trabajando y su familia en Tegucigalpa. Son mil y unos casos que podemos comentar. El tema, hablábamos de los presidios, de las personas que están recluidas también, que no tienen su libertad, en este caso tan importante, y que de una u otra manera hay un nivel de hacinamiento que puede afectarlos con toda esta crisis. Cuando empezamos a analizar todas estas situaciones, es importante y relevante también que empecemos a agradecer la oportunidad que tenemos de estar vivos, de poder compartir, de tener esta información para poder salir adelante. Y es parte de los procesos que nos ayudan a ser resilientes en este caso. Así es. Yo quisiera también, retomando el tema de los primeros auxilios psicológicos, si ya hablamos del primero, que es el tema de la presentación y el contacto con la persona, quisiera ir desglosando los siguientes puntos para que la gente pueda ir aprendiendo sobre qué son los primeros auxilios psicológicos. Y otra cosa que yo quisiera aclarar, Héctor, muchos colegas de nuestro gremio, muchos psicólogos, tienen la opinión de que psicoterapia o que terapia solo la pueden brindar los psicólogos. Hay que tener un título de licenciado en psicología para poder dar terapia y brindar terapia. Yo no comparto ese criterio. Para mí me enseñaron mis maestros que terapia significa dos palabras, es un diálogo reparador. Terapia es un diálogo constructivo. Por ende, si tú puedes acercarte con una persona que puedes tener un diálogo reparador, un diálogo constructivo, alguien que quiera poder aplicar los primeros auxilios psicológicos, no necesariamente tendríamos que hablar de alguien que tiene que tener las letras L y C antes de su nombre para decir yo soy psicólogo y conmigo sí puedes hablar. Eso sería una visión muy reduccionista y muy egoísta de querer ver este tema de los primeros auxilios psicológicos. Van a haber muchos comentarios tal vez a favor y otros en contra, pero estoy hablando de mi criterio profesional. El segundo paso, después del primero de la presentación en los primeros auxilios psicológicos, es lo que se llama alivio y protección. Es donde las personas tratan de preocuparse por cómo poder ayudar a la persona. ¿Qué necesitas? Necesitas y poder mostrarle el teléfono a alguien, necesitas hacerle una llamada a tu mamá, a tu papá, a un hermano, a tu esposo, a tu esposa. Te puedo ofrecer un vaso con agua, querés utilizar esta servilleta o este Kleenex, querés este caramelito, porque si alguien está llorando, la manera más fácil de hacer de que alguien deje de llorar, un niño especialmente, cuando yo trabajaba en el Seguro Social, yo andaba paletas en la gabacha
y si un niño estaba llorando, yo le daba una paleta, empezaba a chupar la paleta y automáticamente dejaba llorar. Ese segundo paso, el alivio protección, es esa disposición de podernos poner dispuestos, valga la redundancia, hacia la persona que pueda utilizar nuestros servicios de la manera más simple a la manera más compleja. Luego el tercer paso, para darnos de una vez, es lo que se llama contención emocional, que es donde muchas personas se encuentran en un estado de shock y mucha gente le va a hacer la famosa rueda, van a querer hiperventilarlo y darle Coca-Cola o Pepsi, cualquier bebida carbonatada y darle agua y no, tal vez la persona lo que quiere es sentarse y más bien apartarse de ese bulto de gente. Entonces la contención emocional es preguntarle a la persona, ¿qué te serviría? ¿Querés que esté a tu lado? ¿Querés que ingresemos al automóvil? ¿Querés que ingresemos a esta oficina? Y puede decirle a la persona que está ahí, nos puede dar 5 minutos, por favor, desalojen, lo sientas, tranquilízate, le ofreces el vaso de agua, le ofreces el Kleenex o simplemente el silencio también es comunicación. Ahí nos quedaríamos en el paso número 3 de contención emocional. Interesante y sobre todo cómo lo vamos llevando, precisamente son pasos, precisamente esos primeros auxilios psicológicos que es lo que estamos tratando de narrarles y compartiéndole a todo el público en ese programa Conexión 504. Voy aprovechando la compañía de nuestro invitado especial, el licenciado Rafael Mejía. Rafael, hablábamos de resiliencia, hablábamos de que, y desde tu punto de vista me parece acertado, ¿verdad? El hecho de poder tener ese acercamiento, un nivel de humildad y abrirnos con alguna persona que nos permita escuchar, que nos escuche y sobre todo que nos dé unas palabras de aliento. Hablaba de que esa persona no precisamente un psicólogo, ¿verdad? Un licenciado en psicología, sino que una persona que tenga, pues a veces la experiencia, la sabiduría, o que tenga sencillamente, en algunos casos decimos los 3 dedos de frente, ¿verdad? Esa serenidad para poder conversarte y crearte una charla productiva. Puede ser una terapia productiva en ese caso. Correcto. Y también hay que tener en cuenta que ahorita la terapia que tal vez puede tener mayor impacto son las terapias grupales. Incluso si a este medio nosotros le agregáramos otras cámaras o las personas que pudieran tener un espacio abierto en un canal de televisión, por ejemplo, la gente puede beneficiarse de eso y luego comentar al respecto de manera colectiva. Obviamente también va a ser importante las personas que han tenido una experiencia similar a esta y saber cómo lo han manejado. Por ejemplo, ayer que estábamos en esta entrevista, se conectaban varios colegas y profesionales de la psicología de nuestro país hermano México. Ellos sufrieron varios terremotos que no los hemos sufrido nosotros y ellos tienen muy desarrollado el tema de la resiliencia. Ellos tienen muy desarrollado por medio de la logoterapia su actitud ante estas crisis. Sería muy interesante, por ejemplo, los que vivimos en la ciudad capital actualmente, acercarnos con personas cómo vivieron las crisis del huracán Mitch. En la costa norte, en aquel tiempo fue el huracán Fifi el que más impactó en los 70. Las personas de la tercera edad normalmente tienen un discurso bastante más tranquilo, más asertivo que los adolescentes o que los adultos jóvenes. Incluso no te sabría decir yo si los psicólogos somos los profesionales que siempre manejamos el tema de la ansiedad a flor de piel, ¿verdad? Y tranquilos, hermanos. A veces nosotros, la gente cree que el que es psicólogo es perfecto y que manejamos todo y que como los gatos siempre caemos parados. No, uno también se puede poner ansioso, uno también se puede deprimir, ¿verdad? A mí también si me invitan a tomar un par de cosas amarguitas me las puedo tomar, si quiero comer choricitos, una parrillada voy a comer, voy a bailar y todo. O sea, el psicólogo es un profesional que estudió una ciencia para servir a los demás. Igual el que haya estudiado una ciencia, por ejemplo, de la salud, un médico, un odontólogo, un enfermero, igual el que haya estudiado una ciencia ligada a la parte espiritual, un teólogo, un sacerdote, un pastor. Todos vamos a tener un discurso similar que la intención va a querer crearle ese control emocional a las personas. Entonces yo creo que ahorita tenemos una gama de personas a las que podemos acercarnos y me regala 5 minutos, 10 minutos y conversar en una banca. Bueno, tal vez ahorita por el contacto físico no se puede, pero ahorita tenemos que aprovechar el tema de los que tenemos celular y que tanto hemos estado en contra de tener el internet y todo, pero ahorita es lo que nos está favoreciendo. Entonces hay que verle la parte positiva de la tecnología. Hablábamos ayer precisamente del tema de tecnología y es que la humanidad como tal ha vivido N cantidad de crisis. La verdad que se han visto N cantidad de crisis. Hace 100 años hablaba de una peste que fue muy fuerte a nivel mundial, ¿verdad? Una cantidad importante de decesos. Pero había una diferencia en ese caso. No teníamos los medios de comunicación que hoy tenemos, no existe esa información para poder prepararnos.
Yo creo que en este momento, relevante también, Rafael, el hecho de poder discernir de qué alimento le vamos a dar a nuestro cerebro, que fue un comentario inicial que hacías. Así como definimos qué vamos a comer, también qué alimento vamos a meter en nuestra cabeza, qué información productiva nos puede permitir ayudarnos o despejarla sobre todo y aclarar la mente para dar los siguientes pasos. Y sobre todo, iniciar con ese tema de la resiliencia que bien comentaba. Sí, bueno, ahí es importante también el tema de la convivencia familiar o también parental con los cercanos que uno tenga. ¿Qué alimento creo que tenemos que tener ahorita? Tenemos que ser bastante realistas de que la situación que estamos viviendo no la tenemos bajo control. Es algo que más bien la situación nos tiene bajo control a nosotros. Pero si tenemos las precauciones suficientes y si en realidad esa frase de yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve o yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí y los que somos papás y mamás tenemos esa frase casi trillada, lo que ahorita tus hijos quieren es que tú estés con ellos. Lo que ahorita tu familia quiere es que priorices en la familia. Y todo lo demás, hasta el mismo alimento, viene por añadidura. Pero lo primero es que podamos tener una comunicación colectiva en familia, si podemos experimentar y crear momentos incluso de alegría familiar, fuera muy bonito. Desempolvemos los juegos familiares. Yo ayer no me estás preguntando, anoche me acosté a altas horas de la noche jugando con el Play 4 de mi hijo un torneo de fútbol. Le digo, ¿hace cuánto no jugamos? Y la fecha del último torneo era de diciembre del 2019, o sea, tenemos casi 3 meses de no mover esos controles y la pasamos súper bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que el alimento que necesitamos ahorita es alimentar la parte espiritual, la parte familiar, y solo el hecho de sentirnos que estamos con vida y que estamos bien es una cosa importante. Ayer en un canal de televisión hacían una entrevista de un hondureño que está enfermo en España y entrevistaban a su mamá, a su papá, a sus vecinos, a sus hermanos y conmovió mucho eso, ¿verdad? Ver el sufrimiento de hermanos hondureños y gracias a la tecnología podían tener esta entrevista, pero creo que tenemos que ser bien responsables, especialmente la gente que todavía esto lo ve a broma, como un show mediático. Creo que ahí sí sería mejor que guardaran silencio y que si no tienen algo constructivo que opinar, calladitos se mirarían más bonitos. En el tema de la información, también entraría el cuarto punto de los primeros auxilios psicológicos, que es lo que se llama recogida de la información. Y este cuarto punto de los primeros auxilios psicológicos de recogida de la información es donde nosotros podemos adquirir la información que le va a servir a la persona, ¿ok? ¿Estás solo? ¿Qué necesito saber? ¿A qué número puedo llamar en tu teléfono? ¿Ok? ¿Estás mal de salud? ¿Qué lugares están disponibles para atender personas con sintomatología? El Hospital San Felipe, el Hospital del Tórax, el Hospital Escuela Universitario, un centro de salud. Ok, no tenés cómo transportarte, ¿dónde vivís? Pedir la información de esta dirección, tratar de llamar al 911 para contactar una patrulla. Recogida la información es la información que tal vez esta persona por ese momento de shock no lo puede hacer de manera individual y que nosotros le facilitemos los lugares, las personas y los medios para poder tener esa información y servir de enlace de una unidad a otra. Ese es el cuarto paso. El quinto paso de los primeros auxilios es lo que se llama asistencia práctica, que es donde las personas cumplimos el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de la persona. La asistencia práctica es cuando podemos darle a una persona, por ejemplo, acceso a un lavamanos, acceso a un baño, acceso a un asiento, a un lugar donde se sienten seguridad. Y esa asistencia práctica es más que todo lo que puede estar a nuestro alcance, porque no necesariamente una crisis o el primer auxilio psicológico se va a dar con todas las condiciones, sino que las condiciones tenemos que buscarlas nosotros. Entonces, la asistencia práctica puede ser simplemente sentarnos en una banca, puede ser acercarnos a una cabina, puede ser llevarlo a una camilla o simplemente que guarde reposo y que empiece a respirar tranquilo. Pudiera ser aplicar una de las técnicas de relajamiento que hablábamos. Y el sexto paso, para que lleguemos de una vez al número 6, es lo que se llama conexión con la red social de apoyo. Y conexión con la red social de apoyo no es más que tener esta conexión que hablamos anteriormente, poder brindarles nuestro teléfono a las personas, llamar al papá, le estoy hablando de mi teléfono celular, mi nombre es Rafael Mejía, mi número es tal, 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 cualquier cosa, llámeme a mi número y yo lo voy a esperar hasta que usted venga por su familiar. Me recuerdo que hace un par de meses, si no un año, en la universidad sufrimos una situación peligrosa de un par de estudiantes
y pudimos llamar de un teléfono fijo a su familia, esperamos que llegaran a la oficina, al cubículo, se les pidió que mostraran una identificación y de esa manera se les pudo cotejar y se les pudo entregar a su familiar. Esta conexión en la red social de apoyo ahorita puede ser teléfono de la esperanza, una ambulancia, una patrulla, ayuda asistencial médica, un enfermero, un psicólogo, un trabajador social, un bombero, ¿verdad? Una persona ligada a Copeco o a cualquier institución altruista que pertenezca al SINAGER, que es el sistema este de contención. Creo que ahí pudiéramos conversar. Claro, definitivo. Ve qué interesante y dentro de esas herramientas, Rafael, es relevante también el hecho de tener aquellas páginas que tienen información oficial, ¿verdad? Y que nos pueden ayudar a dirigirnos. En estos últimos pasos que nos has comentado del 3, de 4, 5 y 6, ya va más de la mano con la acción. O sea, ya no solamente es un tema psicológico, sino que va amarrado con algunas actividades que podemos ejecutar, como el sencillo hecho de recoger la información, una asistencia práctica, como bien comentabas, y la conexión con la red social. Identificar cuáles son las páginas en las que puedes obtener información real, veraz, que te brinden datos, que te brinden el cómo hacerlo, a quién llamar, en este caso, cuál es la parte gubernamental que nos puede gestionar un apoyo, en Cruz Roja, y todas las actividades que van relacionadas al hacer, no solamente quedarnos con el pensar, ¿verdad? Y con el propio. Y en la primera parte, pues sí eran mucho de esas actividades propias, la respiración, como pienso, el tema de la resiliencia. Entonces vamos entrando, vamos viendo también cómo estos primeros auxilios psicológicos nos permiten avanzando desde el yo interno hasta la ejecución, puedo decirlo de esa manera. Sí, y es importante también ser ese canal para la persona para poder ir identificando su personalidad y no perder la identidad. Recordemos que lo más triste que nos puede pasar como sociedad hondureña actualmente es lo que se llama despersonalizarnos. Y despersonalizarnos es cuando tú pierdes la identidad que te ha caracterizado. Héctor ha sido conversador y de repente Héctor se vuelve una persona que no habla con nadie. Rafael era una persona alegre y de repente Rafael se ha vuelto una persona triste o enojada. Una persona le gustaba el deporte y de aquí para entonces la persona no volvió a ni siquiera a salir a correr. Alguien era bailarín y ahorita que se le está pidiendo la musicoterapia, que ponga música alegre o alguna técnica para divertirse, la gente no quiere salir. La despersonalización no va más que de la mano de una baja autoestima y la baja autoestima ahorita puede salir mucho a flote por las personas que no tenemos la misma rutina que normalmente nos acompaña del trabajo, del gimnasio, de la relación social cotidiana con los vecinos. Entonces, creo que despersonalizarnos es algo que debemos de evitar. Por eso mencionábamos cuando tú preguntabas y que recomendamos el tema de la literatura, puede ser algo interesante, leer las cosas que a ti te gusten. Tal vez no los libros que nosotros estábamos recomendando, las literaturas que estábamos socializando, pero algo que a la persona le guste. Yo hace poco leí uno de los libros que tenía bastante tiempo por quererlo adquirir, lo adquirí casi hace un mes por la librería universitaria, que fue el libro de Alfredo Landaverte, Sin miedo a la verdad. Lo leí, es un libro autodidacta que uno va haciendo sus anotaciones y me desvelé 2 noches y terminé el libro y créeme que quedé con un poquito de ese gustito, ¿verdad? Por leer libros que en realidad uno quería agarrarlos y despedazarlos, ¿verdad? Con aquella pasión. Y ahorita ya tengo otros libros ahí puestos en la mesita de noche, si la energía me da y las lucecitas de luz blanca, ¿verdad? Las lamparitas estas que uno pone en los libros están cargadas, creo que estos días voy a aprovechar para leer literatura que nos sirva. Eso es algo que es muy responsable recomendarlo, Héctor. Y bien como comenta, y hablamos del alimento al cerebro, ¿verdad? Es definir esa información. Y sí, claro, bien los libros que estábamos comentando, pero si hay algo en particular, un tipo de literatura que te gusta, que hay personas que les gusta leer la Biblia, revistas, libros, puede ser cualquier tipo de literatura que edifique, que te ayude a construirte como una mejor persona, o sencillamente que te guste, Rafael, que te llene de alegría, de tranquilidad, de calma, pues adelante, hay que buscar la lectura puede ser reconfortante y nos puede permitir bajar esos niveles de estrés y sobre todo, pues tener mucha más claridad para el día de mañana. En muchos de los casos somos líderes de familia y los que no, pues son cercanos, ¿verdad? Primos, parientes de una u otra responsabilidades. Es importante que cada quien guarde la calma, la claridad de la situación en la que estamos y que en la medida de lo posible, con todos los pasos que hemos conversado, hemos
no solamente apoyarnos a lo interno con la familia, sino también buscar la manera de apoyar al prójimo, un vecino, como bien comentabas, una persona de la tercera edad que de repente tiene problemas para movilizarse y que ya los conocemos, una tía, un primo, bueno, un sinfín de personas que pueden ser, que están a nuestro alrededor, que son parte del núcleo. Al final somos una sociedad, Rafael. Así es. Sí, eso es importante, ¿verdad? Tener redes de apoyo por los medios sociales, las redes sociales, hay bastante información, artes, afiches, videos nacionales e internacionales. Yo creo que es bonito compartirlos sin saturarnos de información, porque una de las cosas que advierte el tema de las crisis es no saturarte de información que más bien te pueden poner más ansioso. Entonces, yo creo que con ver un par de videos o leer ya las medidas de prevención, creo que todas las conocemos, que es más el medio de contagio por la famosa gotita que puede perdurar más de 4 días, limpiar incluso ahora las suelas de los zapatos, las manos, el gel, la mascarilla, evitar la distancia por lo menos de 1,5 metros con la persona, toser en el codo, tratar de no compartir utensilios, tratar de mantenernos alejado de conglomeraciones de gente de más de 5 personas. Son ya medidas básicas que creo que todos las hemos leído en diferentes manuales, afiches, pero podemos compartirlo de una manera responsable. Yo creería que si la familia lo imprimen y lo leen en un comedor, en una sala, y se comparten las mismas hojas, ¿verdad? Cada quien su copia, y irlo subrayando, irlo revisando, con hacerlo una vez al día, creo que es más que suficiente, y no tener que tener esto que se llama rumiación cognitiva o rumiación conductual, donde estar masticando la misma preocupación. Para terminar los 2 pasos que nos faltan de los primeros auxilios psicológicos, el número 7 es lo que se llama pautas de afrontamiento y el número 8 que se llama conexión con servicios externos. El número 7, que son pautas de afrontamiento, es más que todo poder brindarle a la persona estas técnicas que le ayuden a reducir su nivel de actividad fisiológica. O sea, que si es una persona que está temblando, tratar de tranquilizarla. Si es una persona que está muy agitada, ¿verdad? De manera conductual, tratar también que mediar esa hiperactividad. Si es una persona que está muy ansiosa o con verborrea, que es hablar incontroladamente, tratar de decirle hablar más despacio, con menos palabras, vernos a los ojos, utilizar un tono que tranquilice a la persona. Estas pautas de afrontamiento es como la receta final para que una persona pueda también autocontrolarse. Te quiero entender, estoy aquí contigo, pero tranquilízate, habla más despacio para poder entenderte y saber qué es lo que quieres hacer. Las pautas de afrontamiento van ligadas con las técnicas de relajación, Héctor, ahí donde se tienen que aplicar alguna técnica de relajación, al menos enseñársela a la persona y que la persona la pueda poner en práctica. Y por último, paso número 8, que es conexión con servicios externos, es lo que hemos hablado durante la entrevista, que es poder tener este amigo policía, este amigo bombero, médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, religioso, lo que sea, que pueda ayudar para poder brindarle esta conexión, ¿verdad? Que es lo que dice tu programa, ¿verdad? Creo que la palabra ahorita conexión agarra un peso importante porque los que podamos servir de enlaces, los que podamos servir para unir este diálogo de una persona a otra, tenemos que sentirnos satisfechos de tener esa oportunidad de hacerlo. Qué bueno que existen programas como el tuyo que pueden contactar profesionales como Jorge Luis Mejía, como tu servidor. Ojalá podamos contactar a Cecilia Kirby, ya le escribí a su Facebook, tal vez nos conteste y te lo comparto. Sería muy provechoso poder tener palabras de ella desde Chile y en especial la conexión con servicios externos tenemos que tener una cuestión como principio. El país de Honduras carece de buenos servicios de salud, carecemos de la cantidad de médicos que se ocupan, de enfermeras, de enfermeros, de ambulancias, de insumos en los centros dispensarios, sean farmacias o hospitales. Entonces creo que es el momento para también tener esa racionalización, saber que no podemos exigir más de la cuenta. Lastimosamente las decisiones que se han tomado en el mal manejo de la economía y del presupuesto nacional y muchas veces ligado a otro tipo de prácticas inapropiadas absolutamente, rotundamente, esto es lo que nos hace pagar los platos, por decir así. En estos momentos donde deberíamos de ver cuántos hospitales se hubieran hecho en este tiempo, de diferentes gobernantes, de diferentes partidos, en vez de estar pensando más en medidas represivas y cárceles y tigres y pumas y gatos y todos felinos que se crean para combatir el crimen, aquí es donde deberíamos de darle trabajo a los médicos. La universidad donde yo trabajo, tenemos egreso de médicos y lastimosamente
no todos están adquiriendo trabajo. Tenemos que preocuparnos cómo insertar laboralmente a esta población profesional de médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos, salubristas, para poder tener espacios donde puedan ser útiles. Entonces yo creo que hay que ser reflexivos con eso, exigir en las cosas que tenemos que exigir, pero también entender en las cosas que nos toca entender. Lastimosamente, las personas que han dirigido el país no han sido las mejores. Lastimosamente, nos han faltado médicos presidentes, nos han faltado psicólogos presidentes o al menos ministros, para que en este tipo de crisis puedan salir a flote opiniones de ese tipo de índole profesional. Pero yo creo que aquí al César, lo del César, hay que estar ocupados y no preocupados. Y la conclusión para mí en este tema, los primeros auxilios psicológicos, es que podamos tender la mano amiga a la persona que lo necesite. Y como lo dije y lo reitero, no tenemos que tener esas 3 letras de licenciado o licenciada en psicología para poder ser un agente de ayuda a nuestro compatriota y a nuestro hermano. Así es, todos tenemos la responsabilidad de ser agentes de cambio, ¿verdad? Con la información que tengamos, como bien indicas, con las conexiones, con esos datos que nos pueden permitir a cada una de las personas que está pendiente de la señal, sencillamente incrementar su conocimiento, ¿verdad? Tener claridad de que existen posibilidades. Me encanta el comentario que haces al final donde indicas, ¿sabes qué? Hay que tener los 2 pies en la tierra. Esto es lo que nosotros podemos pedir. Esa es nuestra realidad y sobre ella tenemos que construir. Es una decisión de cada uno de nosotros, por eso lo comentábamos ayer y lo repito el día de hoy también, la responsabilidad queda de nuestro lado. O sea, sabemos que tenemos necesidades básicas, todos necesitamos energía, hay que pagar las cuentas, N cantidad de necesidades que se tienen, pero también tenemos que tener claridad de dónde estamos y que todos estos ingresos o todas estas situaciones van derivadas de nuestra labor, vamos a decirlo, y que en el momento, por toda esta situación, se ha visto menguado la acción laboral. Entonces, tener claridad de dónde estamos. Hablando de los recursos de salud, sabemos que son recursos completamente limitados a nivel nacional. Hablábamos hoy con unos compañeros de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son las, podemos decirlo, ¿verdad?, de nuestro país. Pero ¿qué pasa con un Intibucá, una Mosquitia, un, no sé, Ocotepeque, la frontera con El Salvador, la zona fronteriza con Nicaragua? O sea, hay necesidades por todo el país, ¿verdad? Y en este momento es relevante tener calma, ¿verdad? Tener claridad de dónde estamos y sobre todo buscar solución a la situación y prepararnos para el día de mañana. Creo hay que planificar, como bien decíamos con Jorge, vamos a planificar el día de mañana y en la medida de lo posible vamos a ir cambiando la estrategia más no el objetivo, decíamos, ¿verdad? Tenemos un objetivo todos como líderes de familia, sacar nuestras familias adelante, nuestras empresas, a los empresarios, bueno, una cantidad de objetivos que cada quien se ha trazado, pero por esas situaciones va a cambiar la estrategia que nos va a permitir lograrlo, pero no dejarla a un lado porque al final nos puede llevar a lograr lo que bien nos hemos trazado. Así es, sí, yo considero, Héctor, de que es importante de que todos nos sintamos útiles desde nuestra trinchera, ¿verdad? Apoyar a los más cercanos y luego si podemos extendernos a otras personas, a terceras personas, es muy importante. Yo sí sugeriría también el tema de, no lo mencionábamos como una de las literaturas, pero tú sí le hacías mención, el tema de la parte religiosa, de leer la Biblia u otros artículos que puedan servir. Fíjate que no quisiera que terminara la entrevista sin mencionar lo que lastimosamente creo que va a pasar, porque en otros países ha pasado, que va a ser el tema de la muerte. Y la muerte se tiene que ver con ojos de realidad, y la muerte se tiene que ver como lo que es la pérdida física de una persona. Ahí se tiene que hablar después del manejo del duelo y qué nos va a quedar cuando ya una persona fallezca en este país y empecemos a ver esos números rojos, como lastimosamente se ven en Semana Santa, que empieza primero, solo van 3 ahogados, ya van 5 ahogados, ya van 10 ahogados, ya pasaron el año pasado y lo van haciendo como una encuesta tonta, por decir una palabra menos fuerte que la que hubiera utilizado. Pero yo creo que el tema de la muerte se tiene que ver con ojos de responsabilidad. Lastimosamente es algo que creo que va a pasar, y si no por coronavirus va a pasar por otro tipo de enfermedades crónicas que van a desembocar con estas crisis. Entonces creo que es importante acercarnos con las personas que las tenemos, al menos a hacer esta comunicación inicial para que también te quede la conciencia tranquila de que al menos hiciste lo posible. Pero también si el tema del coronavirus llegara a pasar y nos llevara a hermanos hondureños,
¿cómo lo vamos a manejar? Porque creo que sería primera vez que por un virus de este tipo podemos tener ya estadísticas de cáncer, podemos tener estadísticas de personas con VIH, accidentes de tránsito, heridos, armas de fuego, suicidios, pero no teníamos estadísticas en nuestro país de víctimas mortales por el coronavirus. Y creo que eso va a ser algo de mucha sutileza, de mucha delicadeza poder tocarlo, pero si nos toca, es donde tenemos que tratar de hacer nuestra parte, ¿me entiendes? Es donde tenemos que tratar de ir manejando esa manera, esa visualización de esos eventos, que aunque no queremos, pero créanme que cuando ya se mire transitar por una pantalla de un televisor o de una pantalla de una laptop, de una computadora, una noticia de estas, vamos a tener otra vez este suspiro de alerta y de conmoción. El estado de indefensión es lo que se debe de evitar. El estado de indefensión, que es el qué más da, de qué sirve, ya ni modo, todos nos vamos a morir, o la gente que ahorita no se quiere cuidar porque hay gente tonta que dice de algo me tengo que morir, ¿verdad? Entonces creo que ahorita es donde tenemos que ser bastante responsables con este tipo de comentarios, porque la muerte nos ha acompañado desde siempre y nos va a seguir acompañando. La muerte no siempre nos llega ni en la manera, ni en el lugar, ni en el momento que nosotros queremos. Nadie está esperando su muerte, pero creo que si no hay un cuidado responsable, sin quererlo, o provocar, o contagiar o adquirir, muchas personas pueden ser parte de esta estadística que al menos no la tenemos iniciada hasta ahorita, pero tenemos que estar realistas de que si algo pasa, tenemos que asumirlo con la responsabilidad que compete. Entonces, mejor hablar de medidas de prevención y no hablar de esos números rojos que en otros países ya están alarmando a la sociedad y a sus ciudades y a sus ciudadanos, mejor dicho, ¿verdad? Entonces creo que para futuras entrevistas, si ojalá pudiéramos mantenernos en comunicación como lo hemos hecho en todo este tiempo de conocernos y de compartir, puede ser un tema también de importancia, el manejo del duelo, y no de tema de solo de la pérdida de un familiar o una persona, sino que el manejo del duelo desde el tema del hacinamiento o aislamiento social, que también se puede redireccionar el tema. Ausencia en ese caso, Rafael, es un tema también que va de la mano con el duelo, ¿verdad? La ausencia de un ser, hablamos, bueno, ve cuántas personas de nuestro país, 1 millón de personas, casi el 20% de la población, 10, 12% si no me equivoco, 15% creo que andaba la última vez que revisé la estadística, está fuera del país. O sea, hay 15% de la población que tiene un pariente fuera, adicional a la migración interna, que cuando se ocurren estas situaciones, pues no puedes regresar a Tegucigalpa, no puedes regresar a San Pedro Sula, no te puedes movilizar a otra ciudad. Entonces se da esa ausencia y por ende ese tipo de duelo. Y hablábamos de un tema, conversábamos del tema, el último comentario que nos hacías, relevante, que es el tema de la muerte. Nadie está preparado para la muerte, esa es una ausencia que para esa, no hay, nadie está listo, nadie puede decir, no importa, no puede ser, porque no es para sí. Es parte del ciclo, sí, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a aceptarlo como un cambio del cual no estamos listos, pero mentalmente podemos trabajar para tener claridad de que esto va a suceder en la medida de lo posible. Esperamos que no sea así para nuestro país, nadie quiere que eso suceda, ¿verdad? Y más cuando a nuestra mente vienen familiares cercanos, tu tía, tu abuela, tu prima, no sé cuántas personas y más familiares más cercanos, pues ya el sentimiento va cambiando más, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar la manera, en la medida de lo posible, y como bien comentabas, son medidas, es actuar. Y el momento para actuar es hoy. Ya tenemos, este es el tercer día en el que estamos cerrados, vamos a decirle que no tenemos la libre circulación, pero es momento para tomar acciones, para analizar y pensar, identificar cuál va a ser el alimento que le vamos a ingresar a nuestro cerebro y sobre todo ejecutar. Hemos pasado por 1001 situaciones en nuestras Honduras, definitivamente sí. Tenemos cierto nivel de capacitación previa, podría decirte que sí, pero de repente no hemos afrontado una situación como la que estamos viviendo en ese momento y de la cual esperamos podamos salir con lo mejor posible, ¿verdad? Con la menor estadística posible, pero eso se va a dar sí y solo sí cada uno de nosotros es responsable de las acciones que tomemos y sobre todo tengamos claridad en la toma de decisiones y en esas actividades que vamos a realizar. Importante el tema familiar. A las personas que tienen la posibilidad de estar cerca de sus familiares, aprovechenlo, un abrazo, un beso, y los que no, pues una llamada. El tema tecnología también nos puede acercar un poco para estar cerca, ¿verdad? Y escuchar las voces de nuestros seres queridos, que es importante, y que ellos nos escuchen y de la misma manera nos escuchar una voz de aliento, vamos a decirlo de esta manera, Rafael. Así es, sí. Bueno, viendo la parte de lo que tú hablabas de pasar en familia, por ahí vi un meme
de que también este tema de estar encerradito en familia, los que tienen su pareja, su esposa, su novia, había un meme que decía 9 meses después del coronavirus y había un montón de muchachas embarazadas, ¿verdad? Normalmente se denominan los meses conejos, septiembre y octubre, porque mucha gente se embaraza en diciembre, que tenemos vacaciones. Ahorita que estamos en el mes 3, vamos a ponerle atención a ver si los embarazos van a darse para ir dando alumbramiento en el mes de diciembre y enero, ¿verdad? Se van a Cambia la convertir en, estadística. así es, se van a convertir en los meses, se van a convertir en los meses conejos, les llaman porque es donde más proliferación de vida va a haber. Hay que aprovechar esos momentos, ¿verdad? Uno siempre pone excusas, ¿verdad? Estoy cansado, no hay tiempo, el trabajo, la reunión, pero ahorita no hay excusa, ¿verdad? Ahorita es de compartir, es de comunicarse, de pasarla bien y pues bueno, viendo también desde el punto del realismo, si hay momento para compartir afecto, ¿verdad? Y si están las medidas a mano, pues yo creo que también sería bueno invitar a la gente a apapachar a su familia, a su pareja, para que todos nos sintamos bien queridos, bien comidos y bien dormidos, ¿verdad? Así es, definitivo, Rafael. La verdad que como siempre es un verdadero placer tenerte con nosotros. Hoy para todas las personas que están siguiendo la señal y los que están próximos a pegarse, el programa queda grabado, así que en cualquier momento pueden escucharlo. De igual manera lo pueden escuchar a través de Spotify. Yo en un momento te comparto el link para que lo puedas también distribuir con tus contactos, Rafael. Les recuerdo hoy el licenciado Rafael Mejía hablando en primera instancia de los primeros auxilios psicológicos. Rafael, algunas palabras de despedida. Estamos entrando en la última etapa del programa. No, bueno, Héctor, siempre agradecerte el que nos consideres para tu programa. Ha sido un gusto compartir varias veces. Estar a la disposición de la sociedad hondureña y también al otro lado de las fronteras. Este medio nos va a conectar con bastantes personas. Estaba impresionado de ver el alcance que tuvo una entrevista que realizamos el día de ayer. Pero creo que es el momento para no ponerle precio a nuestros conocimientos, sino que también ponerlos a disposición. Yo, si de alguna manera puedo contribuir con alguna organización, entidad o de mi misma manera personal, poniéndome mis audífonos, conectándome con otras personas, ya lo he hecho con pacientes, pero también puedo hacerlo de una manera más abierta con personas que lo necesiten. Por ahí creo que tú puedes compartir nuestro link de Facebook, ¿verdad? En la página. Y pues lo que estamos a disposición, con gusto lo hacemos, con compartir información, incluso tengo varias presentaciones, incluso tengo libros digitales en formato PDF, que creo que es el momento para poder compartir con las personas y pues estar aquí a disposición con buena fe, con buena actitud y más que todo ocupados y no preocupados para combatir y prevenir el coronavirus en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestro país. Precisamente, qué bueno que lo comentas, el tema de la literatura. Cualquier información que tú quieras compartir con todo el público, los radioescuchas y los cibernautas de este programa, estamos a la orden. Igual siempre nos escriben a través del Messenger, nos pueden escribir ahí y con todo gusto vamos a estar compartiendo. Nos pueden hacer los comentarios también en Facebook, que siempre estamos atentos a poder leérselos, ¿verdad? Y poder enviarles la información que requieran. Agradecerte, Rafael, la verdad que ha sido un verdadero gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Esperamos que, bueno, ha sido ya la segunda y esperamos que vengan muchas más, porque hay muchos temas que tocar y la verdad que tu especialidad en este caso y toda tu experiencia abona bastante para que sea una conversación fluida y sobre todo para que cualquier persona pueda entender precisamente qué es lo que estamos conversando. Gracias, estamos a la orden, Héctor, en lo que podamos colaborar siempre. Agradecerle a todo el público de Conexión 504. Hoy, 18 de marzo, con el licenciado Rafael Mejía, vimos primeros auxilios psicológicos. Los invitamos a ustedes todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Estamos realizando esta transmisión. De igual manera nos puede escuchar a través del FM en el 96.1 para toda la zona norte. Cada uno de nuestros programas está siendo grabado. Lo puedes escuchar a través de Spotify, YouTube. Estamos en LinkedIn, bueno, en todas las redes. Si gustas escucharnos, estamos a tu orden. Y si hay alguien que ustedes considera que necesita información, pues también puede compartirlo. Es el momento justo para compartir información productiva, educativa y precisamente que nos ayude a orientarnos en estos momentos en los que estamos viviendo. Agradecerles a toda la preferencia y los invitamos el día de mañana al punto de las 7 de la noche con un programa más. Esto fue Conexión 504. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los que sintonizaron el programa. Y hay que encomendarnos a Dios, hacer las paces con las personas que tenemos que acercarnos y tener fe. Una actitud positiva es algo útil que podemos utilizar en estos momentos.
Así es. Buenas noches a todos. Mañana al punto de las 7 la cita. Bye.